El hombre que vamos a conocer a continuación creció con unos padres muy estrictos y también pobres, que en lo material poco podían ofrecerle. Así que en medio de esa situación, Santiago Bustos de Quito, Ecuador, fue desarrollando el deseo de obtener lo que los demás niños de su barrio poseían. Este deseo lo llevó a las calles en búsqueda de una vida mejor. Veamos si la encontró. Santiago Bustos de Quito, Ecuador, creció en un hogar marcado por la disciplina y severidad de sus padres. Nací en un hogar con padres cristianos, un padre que servía al Señor, servía a Dios como pastor. Crecimos también en un espacio de varias restricciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, porque siempre como hijos de pastor la mirada estuvo sobre nosotros, siempre guardados, cuidados. La pobreza familiar era otro factor que hacía aún más difícil la vida de Santiago. Miraba que mi padre no buscaba más dinero para la casa o más cosas para nosotros como los demás chicos. Pensaba de niño, ¿por qué tenemos que vestirnos de ropa regalada, por ejemplo? Algo que era muy común para nosotros con familia. Nosotros tuvimos una televisión realmente, creo que cuando yo tuve 8 años, pero esa televisión fue regalada. Eran cosas que a mí me llamaban la atención y me hacían sentir muy desganado, muy deprimido. Y no conforme con esa situación, Santiago se fue a las calles en busca de un estilo de vida diferente del que hasta ahora le habían brindado sus padres. Yo comencé a tener amistades del barrio, amistades de jóvenes mayores a mí. Para mí se entendía como el querer hacer cosas fuera de la iglesia. Me asimilaba, quería compartir con mis amigos, hablar las palabras que ellos hablaban. Quería vivir también ese espacio. Pero el pequeño Santiago jamás imaginó que en ese nuevo espacio sufriría una de las peores experiencias de toda su vida. Violaron sexualmente de mí y de otros 2 pequeños más. No conté nada de esto a mis padres, me sentía con mucha vergüenza al poder decirles, y no sabía si me iban a hablar o qué iba a pasar, pero en ese tiempo mi padre era muy rígido, muy fuerte, entonces me daba mucho temor quizás compartir esto con ellos. Con el paso del tiempo, el profundo dolor que Santiago cargaba sobre sus hombros, producto de las secuelas emocionales producidas por aquel abuso sexual, lo convirtieron en un joven frustrado y agresivo. Me volví una persona violenta también, una persona desinteresada, despreocupada de los demás. No me interesaba qué pasara con mi padre o mi madre. De hecho, había odio para con aquellos que cometieron esto. Se tornó en un odio, en una ira, en un deseo también de querer acabar con mi vida. Y buscando olvidar su doloroso pasado, Santiago se refugió en algo muy peligroso. Comencé también a hacer uso más adelante de drogas para un poco callar esta realidad que estaba en mi corazón. Tenía un amigo de la niñez y él también cayó en drogas. Él vivía al lado de la iglesia donde mi padre era pastor. Este amigo comenzó a inducirme, a regalarme droga. Yo encontré en el consumo de drogas una salida a mis dolores, a mi ansiedad, a mi pesar, a mi frustración. Pero las drogas, lejos de ser una salida, solo se convirtieron en un problema aún mayor. El consumo de las drogas, que pasó de marihuana a base de cocaína, y a cocaína, fue también degenerando en mí ciertos principios que había tenido. Comencé a robar en la calle, comencé a asaltar a la gente en la calle, caí preso en una ocasión también, fui a la cárcel. El consumo de drogas nos llevó a experimentar mucho más profundamente el sentido sexual, muy desordenado sexualmente. El comportamiento de Santiago comenzó a lastimar profundamente a las personas que más lo amaban, sus padres. Fue una época de mucho dolor y también de un poco de resentimiento contra Dios. Me sentía muy impotente de orarle a Dios
y no encontrar respuesta por varios años. Sí, con mucho dolor también, vergüenza, pero a la vez, no sé, esperando algo que venga. Pero ese algo no venía y aquel sentimiento de impotencia de su madre se tornó aún más fuerte cuando las drogas llevaron a Santiago a un estado de indigencia y locura. Las drogas me llevaron a un punto de vestirme como un mendigo. Viví un tiempo en la calle o me quedaba botado en las calles, desnudo. A ciertas ocasiones mi padre tuvo que irme a traer de la calle, desnudo totalmente, y llevarme en brazos hasta la casa. Y en sus pocos momentos de lucidez, Santiago cuestionaba seriamente su comportamiento y al no encontrar salida a su adicción, llegó al extremo de querer poner punto final a su existencia. No miraba salida, sabía que Dios estaba ahí arriba, sabía que mis padres estaban conmigo, pero no encontraba esa salida, no podía verla más allá. Así que lo que yo decía es, para evitarles a ellos el sufrimiento y a mí mismo, dije, pues voy a acabar con mi vida. Santiago tocaba fondo. Aquel deseo por terminar con su existencia se tornaba más fuerte. Sin embargo, su vida daría un nuevo y dramático giro una noche en que tuvo un serio altercado con otros adictos de su barrio. Me insultaron, yo estaba drogado en ese momento, así que comencé a pelear con ellos, rompí una botella, recibí una de las peores golpizas de mi vida, llegué a mi casa ensangrentado, muy nervioso, golpeaba la puerta a esa hora. Santiago fue conducido a un hospital donde lograron salvarle la vida y al salir de aquel lugar sintió un deseo inmenso de hablar con Dios. Si tú me ayudas a salir de este proceso muy doloroso, muy difícil, si tú me liberas, me libras de esta ansiedad, de este deseo que tengo por volver a consumir, yo te voy a servir. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo sé que mi vida ha lastimado a mi familia. Señor, perdóname mis pecados. Te entrego mi vida entera. Quiero servirte, quiero que tú restaures mi corazón, quiero que tú le des un propósito a mi vida. Y después de aquella desesperada oración en la cual Santiago aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, su vida comenzó a experimentar una serie de cambios positivos. Él puso paz en mi corazón. Fue de la noche a la mañana, hermano. Fue un proceso como un milagro realmente, porque el siguiente día yo desperté sin ningún deseo de querer consumir todo aquello que había sido el dolor. Se había ido, Dios lo había llevado, y en ese momento mi mente realmente fue renovada. Tuve nuevos pensamientos, nuevas ideas. Además de todos estos cambios, Dios también le permitió viajar a Argentina, donde Santiago ingresó a un programa cristiano de rehabilitación. Fueron 6 meses de una transformación completa. Mi área física, mi área emocional, mi área espiritual. Pero cuando yo regresé de Argentina para Quito, no me reconocieron mis padres. Luego los abracé, les pedí perdón. Ya mi corazón estaba más tranquilo, tenía ya confianza en Dios, había vuelto la confianza en Dios, en que Él estaba haciendo la obra, ¿no? Ese proceso de reconciliación con mis padres fue muy clave. No fue en un solo momento, fue paulatino, fuimos hablando de muchas de las cosas que yo había generado en ellos y ellos también para conmigo. Así que Dios transformó todo lo que era el dolor, todo lo que fue la ansiedad, todo lo que era el odio, por amor. Los años han pasado y hoy Santiago es un ciudadano ejemplar que sirve a Dios y a la sociedad. Y estoy agradecido con Dios por darme un propósito, darme una familia, darme un lugar para servir a las personas. Le debo todo realmente a Dios. Creo que si Dios no hubiese rescatado a Santiago, Santiago estaría muerto. Yo diría que estoy completamente agradecida a Dios porque ahora tengo a un hijo renovado, a un hijo que Dios ha hecho milagros en él. Estoy muy agradecida, completamente agradecida a Dios. Santiago comparte un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que hoy están enfrentando cualquier tipo de adicción.
No se rindan, no dejen de luchar. Mi lucha fue por 10 años, quizás otros estén más años, pero Dios tiene una respuesta para usted a partir de los años, no importa la condición, no importa lo que haya usted hecho.